también a través de los medios de comunicación y la información que nos llega de parte del COER Ancash, atención acerca del informe técnico evacuado por el CENAMI, una institución técnica científica encargada justamente de monitorear también sobre el comportamiento climático. Está advirtiendo, está dando cuenta acerca de un probable escenario de riesgo. Esta información llega justamente al CENEPRED, al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, CENEPRED, y se saca una nota informativa donde se está justamente alertando sobre lo que podría venir en caso no se tomen las medidas de prevención. Bien, justamente estamos en línea con la ingeniera Rosa Rodríguez, coordinadora regional del CENEPRED en Ancash, para darnos cuenta acerca de cómo se está ya trabajando de manera coordinada bajo este sistema de gestión de riesgos de desastres y sobre todo la función y la responsabilidad que tienen las autoridades regionales. Ayer el gobernador regional encargado, Henry Borja, ha estado justamente en Antonio Raimón, en Axo, viendo este tema del embalse de una laguna de 1 millón de metros cúbicos de agua que representa un riesgo y peligro para la población asentada en este lugar. Ingeniera Rosa Rodríguez, un gusto escucharla. Muy buenos días, adelante. Muy buenos días, Edgar. Sobre todo un saludo a toda la radioaudiencia de Ancash y gracias por la invitación. Definitivamente estamos viviendo situaciones críticas debido al incremento de lluvias. Como nosotros sabemos, el periodo de lluvias empieza de septiembre y dura hasta mayo, pero durante ese intervalo hay meses donde la intensidad de las lluvias es mucho mayor y eso nos trae consecuencias como los deslizamientos, los huaicos, los embalses que lo estás mencionando, y eso nos genera riesgos muy altos, que es preocupante. Definitivamente también acá hay responsabilidad en el marco de la ley del SINAGER, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, responsabilidades de las autoridades. Con respecto a lo que mencionaste del distrito de Axo, como CENEPRED, como entidad técnica que brinda la asistencia técnica, somos una entidad adscrita al Ministerio de Defensa. Nosotros hemos brindado la asistencia técnica para la elaboración del plan de prevención y reducción de riesgo de desastres, justamente para este distrito de Axo. Y eso fue justamente a solicitud del señor alcalde. Entonces, actualmente ellos ya cuentan con ese plan que deben de poner en práctica todas las medidas estructurales y no estructurales que se les ha indicado en el referido plan. Sí, ingeniera, por parte del gobierno regional, hablando un poco de los niveles de responsabilidad, el gobierno regional ha emitido ya un informe al INDECI y se está solicitando que se declare en emergencia por estas circunstancias del embalse de esta laguna que representa un serio peligro. Sin embargo, debemos precisar aquí que se está cumpliendo con los niveles de responsabilidad, es decir, este tema de un posible, digamos, deslizamiento o, digamos, acumulación de agua que está habiendo, escapa la responsabilidad de la municipalidad distrital, es decir, del nivel distrital, o se está justamente cumpliendo esos niveles de coordinación para poder también, digamos, obtener esta declaratoria de emergencia y que sea el gobierno regional y nacional los que coordinen algunas acciones de prevención en salvaguarda de la integridad de la población en esta zona de Axo. Sí, así es. La primera responsabilidad en el marco de la ley del SINAGER, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, estas entidades son responsables de identificar el nivel de riesgo. Si es que ya no cuentan con recursos, no cuentan con el personal técnico, solicitan el apoyo de la provincia, pero mediante un informe técnico. En caso tampoco la provincia pueda apoyar al distrito, entonces ya se solicita al gobierno regional. Y si el gobierno regional ya no pudiese atender, ya estamos hablando de un nivel de emergencia mayor que requiere la intervención nacional, ¿no? Nosotros sabemos, lo mencionaste al inicio, que CENEPRED ha emitido el escenario de riesgo basándose en el informe técnico del CENAMI, ha hecho una proyección sobre el pronóstico de lluvias que podría pasar
de enero a marzo del 2021. Entonces, la situación es preocupante porque estamos encontrando que en Ancash tenemos 28 distritos en situación de riesgo muy alto para movimientos en masa. Y esos movimientos en masa son huaicos, deslizamientos, flujo de detritos, caída de roca. Y por otro lado tenemos como riesgo alto a 109 distritos. Eso respecto a los movimientos en masa. Pero si nosotros vamos al otro peligro que nos ocasiona las lluvias intensas, son las inundaciones. En este caso tenemos 15 distritos. Probablemente cuando vemos el número de distritos nos parece el número bajo, pero si vamos cuánta población va a ser afectada, el número de viviendas, pues se cuentan en cientos de miles. Entonces ya es momento de que se implementen las medidas, porque hay muchos gobiernos locales que han elaborado sus planes de prevención, ya han trabajado, entonces ahora corresponde comenzar a implementar esas medidas. Pero como son planes de prevención, siempre se exhorta a los alcaldes que no esperen el momento del inicio de los peligros. Por algo son planes de prevención y deben de estar tomando las medidas de acción con un tiempo prudente, dado que estos planes de prevención tienen un periodo de vigencia. Por ejemplo, para el caso de Axo, el plan tiene su vigencia hasta el 2023, entonces tienen un periodo para que vayan a implementar acciones. Estas acciones tienen que ser definidas por el orden de prioridad, cuál es más urgente trabajar, también de acuerdo a la cantidad de recursos que cuenten para poder implementar estas medidas. Sí, lo importante, ingeniera, es que estamos en ese momento preciso donde se hace esta estimación en la labor prospectiva, es decir, se hace una proyección en base a ese escenario probable de riesgos. Es decir, tenemos 18 distritos considerados de riesgo muy alto. Tenemos 109 distritos en el caso de Ancash considerados de riesgo alto y también además una población que probablemente puede verse afectada en caso pues se registre estos huaicos, estos deslizamientos. Ante ese escenario, digamos, de riesgos que ya se ha determinado, se ha contemplado, se está hablando de que se cuenta con planes. Ancash, la región Ancash ha avanzado en relación a la aprobación de muchos planes, pero también adicionalmente no nos olvidemos que estamos bajo una circunstancia muy especial, bajo una situación de pandemia. No nos imaginamos realmente si ante una situación de pandemia se puede registrar un desastre, de qué manera la población debe estar advertida, alertada, pero sobre todo preparada para que pueda también, digamos, accionar, pueda tener una capacidad de respuesta. En esa medida, ¿cuál debe ser la función de la población y de qué manera, ingeniera, estos planes deben de cumplirse de acuerdo a lo que se ha establecido? Es decir, cuentan con presupuesto, se habla mucho de que no hay presupuesto, a veces no hay un almacén establecido para atender una emergencia. Por otro lado, se afirma que hay un rubro, la 064, si no más recuerdo, por el cual el Ministerio de Economía da a las autoridades locales, regionales y provinciales para que puedan utilizar estos fondos exclusivamente para atender alguna emergencia. Bueno, en el presente año tenemos, el año que culminó en el año 2020, hemos brindado la asistencia técnica al gobierno regional que culminó su plan para incendios forestales. Y yo debo felicitar que ya están implementando las medidas, no están esperando que lleguen los meses de junio, julio, ya tengo conocimiento que están implementando esas medidas de prevención, de reducción, de respuesta, porque los gobiernos regionales, los gobiernos locales deben poner en vigor los 7 procesos de la gestión de riesgo, que son la estimación, la prevención, la reducción, la preparación, la respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción. Para ello cuentan con la asistencia técnica para la prevención, reducción del CENEPRED y para el otro caso de INDEC. Y también contamos con un plan provincial y contamos con 9 planes distritales para peligros originados, ya sea por huaicos, por deslizamientos, por inundación. Pero asimismo también como CENEPRED hemos brindado la asistencia técnica a 5 distritos que ya cuentan con su plan COVID.
Sin embargo, en los planes que hemos elaborado a partir del mes de julio, que hemos brindado la asistencia, dentro de esos planes se han incorporado las acciones que deberían ejecutarse en el contexto de la pandemia. ¿Qué requiere ello? Que cada municipalidad no solamente piense que va a ocurrir lluvias intensas, sino luego de las lluvias intensas puede haber inundaciones, puede haber movimientos en masa, y eso a presentarse en un contexto de pandemia tiene que estar definitivamente preparado. Acá es un trabajo integrado, la población también tiene que sumarse, no solamente esperar de las autoridades, sino que cada uno desde casa, desde el trabajo, desde la familia, las autoridades en su conjunto, no solamente la municipalidad, sino las entidades que funcionan dentro de un distrito, dentro de una provincia, todos deben estar preparados teniendo planes de prevención y teniendo también los planes de contingencia. Porque la gestión de riesgo nos corresponde a todos. Todos debemos estar preparados, todos debemos de implementar acciones desde el hogar y desde el campo laboral. Así es. Bueno, ingeniera, importante entonces las orientaciones que usted nos da. Esperamos que tanto las autoridades como la población podamos cumplir con esa cultura de prevención. Ahora estamos todavía en el antes. No esperemos todavía que haya estos problemas de huaicos, inundaciones y problemas también a causa de los fenómenos naturales o en todo caso del clima. Estamos ante un contexto de COVID. Felizmente se está avanzando con estos planes. Finalmente, en el gobierno regional ya se está indicando de que hay una exigencia de que se pueda contar con un plan regional COVID-19, pero en esta segunda etapa. ¿Tiene usted conocimiento como parte del CENEPRED si ya el gobierno regional, a través del sector salud y otros, han hecho llegar este plan, ingeniera? Hay un requerimiento. Como CENEPRED nosotros brindamos la asistencia técnica a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales que lo solicitan. Sin embargo, siempre está la recomendación de que en el marco de la ley de SINAGER, de la Política Nacional de Gestión de Riesgo, del Plan Nacional de Gestión de Riesgo, corresponde a las entidades elaborar estos planes. En ese contexto, sí, el gobierno regional solicitó, ya hemos tenido 2 reuniones, ellos ya han conformado un equipo técnico y este equipo técnico viene recopilando información para poder trabajar este plan COVID, ¿no? Que va a ser un plan COVID regional. Dentro del equipo técnico conformado debe participar representantes del sector salud, del sector educación, del sector agricultura, del sector transporte, porque sabemos que en un contexto de pandemia hay impactos que van a afectar tanto a la agricultura, al comercio, a la misma población, principalmente a salud, educación, como lo estamos vivenciando, ¿no? En este tiempo. Es por ello que dentro del equipo técnico es muy importante la participación de estas entidades y que en base a los impactos y a los escenarios de riesgo determinados se propongan las medidas para cómo prevenir, cómo reducir, cómo mitigar esos impactos y que no se expanda, dado que en estos momentos ya hay una alerta nacional de que se están incrementando los casos. Muy bien, ingeniera, muchas gracias. Como coordinadora regional de CENEPRED en Ancash, le hemos escuchado atentamente y también nuestros teleoyentes, en la medida que tenemos todos que también de contribuir con esta cultura de prevención y evitar estas consecuencias. Ancash es una zona de alto riesgo por no solamente la geografía, sino por la vulnerabilidad. Lamentablemente hay gente que se sigue asentando en los costados de las franjas marginales, de los ríos, de causa de los ríos, también donde se activan las quebradas a causa de estas precipitaciones pluviales. Le agradecemos. Algo final, como mensaje también a la población, no estamos tratando de alarmar, nada de eso, sino de prevenir. Creo que es importante, bajo este contexto de pandemia, también a no bajar la guardia respecto al tema del COVID, pero también a estar prevenidos respecto a este escenario de riesgos, ingeniera. Claro, en esa medida corresponde a todos primero trabajar sobre nuestras emergencias, exhortar a las autoridades
a elaborar esos planes de prevención, y a los que ya tienen los planes de prevención a implementar esas medidas. Para ello cuentan con el programa presupuestal 068 y también con el fondo. Entonces es gestionar, también se puede ejecutar acciones a través de convenios, se pueden ejecutar actividades a través de financiamiento de canon, de sobrecanon, ¿no? Entonces yo quiero agradecer a ustedes por esta invitación y terminar con esta frase que sí, el riesgo de desastre sí se puede prevenir, sí se puede reducir, si actuamos oportunamente sobre las causas que lo generan y los factores que lo inducen. Como CENEPRED promovemos la cultura de prevención, que es importante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la ingeniera Rosa Rodríguez, coordinadora regional del CENEPRED, por habernos dado también o brindado esta importante entrevista. Lo que queremos es también, sobre todo, cumplir con una función que es la de orientar a la población ante un probable escenario de riesgo. Todos sabemos, los que vivimos en la zona sierra, que durante estos meses de enero hasta marzo las lluvias se van intensificando y mayormente pues se genera también algunas situaciones como huaicos, deslizamientos, ante la cual tenemos que estar preparados. Las autoridades, en el nivel que le corresponde, se ha hablado de los niveles de responsabilidad de acuerdo a lo que establece este Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Es una ley que también obliga a las autoridades a cumplir funciones no solamente de declarar en emergencia, sino sobre todo de atender antes, durante y después de presentarse una emergencia.